Ok, queridos, es bueno poder verles nuevamente en este día y comenzar una sección nueva de la iglesia. La idea es poder ayudarles con algunas preguntas que tengan. Y obviamente la sección es pregunta y respuesta, una perspectiva bíblica de la vida. Así que si tienen alguna pregunta, bueno es que pueda hacerla y compartirla también. Y también juntamente con eso también edificarnos uno al otro. Así que vamos a empezar orando al Señor, dándole gracias por este día. Y vamos a empezar con algunas preguntas que ya algunos han hecho anteriormente. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu cuidado, por tu misericordia y por tu bondad, Señor. Gracias porque nos permites conocer y aprender más de ti. Y ayúdanos, Señor, a no cansarnos de eso. Al contrario, poder deleitarnos, Señor, en tu belleza, en tu hermosura, en tu carácter, Señor. Y gracias porque tu misericordia, Señor, sin duda se renuevan cada día. Guíanos en este día y también danos sabiduría para saber cómo contestar conforme a tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Ok, queridos, solamente empezamos con algunas preguntas. Obviamente la idea es poder ayudarles con eso y tiene que ver en esta ocasión con una pregunta que hizo un hermano de Puerto Montt la semana pasada. Me hizo una pregunta y la idea es poder ayudar también con aquellos que están en Génesis o que han tratado de estar juntamente en ese estudio. Hay algunos que se incorporaron mucho después, así que la idea es poder ayudar con algunas preguntas que la gente tenga de cualquier índole. Obviamente, si puede hacerlas con anterioridad, mucho mejor, pero si no, no hay problema. Vamos a tratar de ayudar con eso. La pregunta consiste en lo siguiente. En referencia a los días de Génesis, dice así: ¿cómo uno puede entender los días de Génesis del primer al tercer día cuando el sol y la luna aparecen en el cuarto día? Buena pregunta. ¿Cómo entendemos que los días de Génesis del primer y segundo día son literales y cuáles no? Según la perspectiva, obviamente, y la interpretación que se tenga. Bueno, creo que hay algunas cosas que hay que entender. Y una de ellas es que dentro del libro de Génesis no es un libro donde vamos a encontrar todas las respuestas que quisiéramos entender. Pero sí hay algunas cosas que podemos ayudarnos también con eso. Y una de ellas tiene que ver con lo que el mismo texto dice. Así que, en primer lugar, una de las cosas o evidencias que vemos en la escritura sobre los días de Génesis tiene que ver, o sobre el día 1 en particular, tiene que ver netamente con el versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En ese texto van a notar que hay tres cosas las cuales Dios también menciona. Una, las más comunes, son cielo y tierra, que son materia. Y hay una que generalmente no se menciona, que es el tiempo. El principio o el inicio de la actividad en la cual Dios empieza a formar y a crear las cosas de lo que no existía. Y debemos entender eso desde ese principio, desde una perspectiva temporal, que significa Dios es eterno, Dios no tiene un tiempo, y tenemos que entenderlo en esa perspectiva. Y el hecho de que establezca un principio cronológico implica obviamente que el reloj empieza a correr. Entonces, el momento en que Dios empieza a crear, el reloj ya está corriendo, entendiendo obviamente ese texto cuando dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hay un principio de actividad y obviamente el reloj comienza. Y también está obviamente lo que ya mencionamos, la creación. Cuando vemos el versículo 4, el versículo 3 dice que Dios creó la luz. Y el problema que mucha gente tiene con ese texto, en referencia básicamente al día 4, que hace la luz, hace las lumbreras, el sol, la luna y las estrellas, tiene que ver netamente por la luz. El hermano me hace la pregunta, iba dirigida en dos direcciones. Una tenía que ver con la luz y otra tenía que ver con el tiempo. Entonces, una de las cosas que hay que entender es que el texto ahí hay dos interpretaciones sobre de dónde sale la luz. Algunos piensan que la luz de ahí tiene que ver con la luz de la gloria de Dios descrita en Apocalipsis capítulo 20 y capítulo 21. Ahora, el problema con esa declaración tiene que ver netamente con lo que vemos en el texto. El texto dice: y dijo Dios, sea la luz. La palabra o el verbo sea ahí tiene que ver y significa llamar a la existencia. Entonces, decir de alguna forma
que la luz que aparece en Génesis capítulo 1, verso 3, es la gloria de Dios, es decir, que Dios no es glorioso en sí mismo, que Dios no es luz en sí mismo, sino que Él creó su propia luz, cosa que el texto no dice. El texto dice que Dios crea la luz, un agente externo a Dios, ¿ya? Que es producida por el acto de su palabra. Entonces decir que esa luz es la gloria de Dios es básicamente decir que no es glorioso y que no es luz. Cosa que el texto bíblico vemos que dice que Dios es luz. ¿Ya? En 1 de Juan, capítulo 1, verso 5, dice Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Entonces no podemos decir que Dios se crea su propia luz. No, es luz en sí mismo. Así que esa es una de las interpretaciones que la gente generalmente maneja. La segunda interpretación es que esa luz, como ya mencioné, es una luz externa a Dios. ¿Ya? No es una luz de sí mismo, es algo que sale de él como un acto creativo. Y eso tiene obviamente mejor indicio en el texto. Ahora, entendiéndose eso, muchas preguntas van a salir. ¿Cómo hay luz sin sol? Buena pregunta, el texto no nos dice eso y es algo que nos gustaría saber. Y como les mencioné al principio, hay cosas en el texto bíblico que no arrojan mayor luz sobre cierta evidencia. Solo dice el texto que Dios creó la luz soberanamente, de la misma forma que creó el universo de la nada. Es decir, obviamente que Dios no puede crear la luz, es básicamente decir que Dios no puede crear el mundo, porque obviamente ambas cosas son hechos de nada. Entonces, de alguna forma, querido, mi inclinación es más que nada a esa postura de que la luz de ahí es una luz externa a Dios. Ahora, entendiéndose eso, cuando vemos en el día 4 que Dios crea las lumbreras para señorear el día y la noche y para separar las estaciones, los meses, los días y los años, hay que entender que dentro de cada día hay una frase explicatoria que nos ayuda a entender que los días son literales. Y fue la tarde y la mañana el día 1. Y creo que esa frase, de hecho aparece 6 veces en el mismo capítulo 1. Y fue la tarde y la mañana el día 1, el día 2, el día 3, el día 4, el día 5 y el día 6. Ahora, entendiendo ya la perspectiva de que en Génesis 1.1 en el principio Dios establece el factor tiempo, y entendiendo también que en el transcurso del libro vemos esa frase fue la tarde y la mañana, el día 1, 2 o 3, etc. Eso significa que hay que entender el texto de una forma literal. ¿Qué significa? Básicamente el texto marca muy bien la diferencia de día de 24 horas. Dice, y fue la tarde y la mañana. Ahora, ¿por qué dice fue la tarde y la mañana? Porque el contexto judío habla netamente de algo así, habla de tarde y mañana. Sus días empiezan a las 6 de la tarde nuestra y terminan a las 6 de la tarde del día posterior. No así nosotros. Entonces es correcto cuando obviamente Moisés, guiado por el Espíritu Santo, dice y fue la tarde y la mañana. El judío entendía claramente que tiene que ver con un día literal de 24 horas. A eso se añade netamente lo que dice el texto cuando dice un día. En más de una ocasión van a ver que la palabra día aparece en muchas partes del texto bíblico. La palabra es yom y va acompañada de diferentes fórmulas, tiene diferentes fórmulas. Van a ver en el capítulo 2, verso 4, si no me equivoco, que dice el día en que Jehová Dios hizo los cielos y la tierra. No dice que fue que Dios hizo los cielos y la tierra en un día, sino que el día tiene que ver ahí en Génesis 2.4 como el evento de la creación, no que fue creado en un día. Diferente es cuando en el Génesis capítulo 1 vemos, dice, fue la tarde y la mañana, un día, 2 días, 3 días, cuarto día, quinto día. Entonces, eso significa que tenemos un adjetivo numeral acompañado de la palabra yom. Y eso marca aún más que ese día es un día. No son unos días. Es un día de 24 horas como los conocemos. Ya, entonces hay más la evidencia que vemos obviamente en el mismo texto, en el mismo capítulo. Es lógico pensar que los días ahí no son días de eras, son días literales de 24 horas. Y en tercer lugar hay una cosa aún que hay que entender, que si fuese ahora en el caso
de que los días, y voy a poner un supuesto de que los días fuesen eras, el problema es que cuando vemos Éxodo capítulo 20, van a notar que Dios dice que deben guardar el día sábado o el día de reposo. Dice, porque 6 días, 6 días trabajarás y el séptimo reposarás. Si en el caso de Moisés, los fariseos, el Señor, y no hubiesen entendido el texto de una forma literal, que los días son literales, entonces deberían estar haciendo básicamente 6.000 años de trabajo, podríamos trabajo forzado, y un milenio de reposo, cosa que obviamente entendemos en las escrituras que no fue así. Entonces todos los eventos, todo lo que tiene que ver con los días de Génesis son días literales de 24 horas. Así que eso no significa como podríamos pensar que hay incongruencia, al contrario. También vemos un ejemplo de parte del Señor de cómo el creyente o cómo las personas deben vivir. 6 días se trabaja, uno se descansa. Y en ese día de descanso obviamente se glorifica al Señor y se hace obviamente ese tiempo de poder estar con el Dios. Así que es algo que debemos recordar. Así que sí, espero que le haya podido contestar la pregunta al hermano sobre el tema. Ahora, como les dije, hay muchas preguntas que la gente va a tener, pero obviamente la idea es poder contestar con lo que dice el texto. Así que, queridos, esa es la pregunta de Génesis. Ok, ahora, hablando obviamente de de otra pregunta, ya que nos quedan 20 minutos en realidad, vamos a tratar de contestar otra pregunta. La segunda pregunta tiene que ver netamente con los bebés. Una de las preguntas que hicieron hace poco, o que me hicieron hace poco, es ¿qué pasa con los infantes si mueren? Y es una muy buena pregunta. Obviamente es poco el tiempo que tenemos para poder contestarla, pero voy a tratar de ser resumido. Dentro del texto bíblico no se menciona mucho en realidad con referente a los bebés, ¿ya? Solamente se mencionan algunas cosas y de forma general podemos entender el pecado, como el hombre se le imputa pecado por Adán, ¿ya? Y por ende todos somos condenados. Entendemos las doctrinas de la gracia, espero que la entienda, la doctrina de la gracia, y entendemos la base. El punto es, ¿qué pasa con un bebé o con una persona que no tiene la capacidad de responder al llamado del evangelio? O en este caso a infantes, que ni siquiera entienden, no pueden ver esa realidad, comprender el evangelio. Ahora, es interesante notar la pregunta, porque hay mucha gente que probablemente tiene esa pregunta. Ahora, déjame citarte un texto. En Lucas capítulo 18, verso 16, hablando de los niños, dice: mas Jesús llamándolos dijo, dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Ahora, si notamos el término, ahí dice, básicamente vemos el contexto como los discípulos estaban sacando o corriendo a los niños, porque pensaban que para el Señor era una molestia tener a los niños ahí. Y el Señor los exhorta y dice, no dejen que vengan a mí, no se los impidan, ¿ya? Ahora, algo interesante del texto es que hay un verbo que dice es, porque de los tales es el reino de los cielos. Básicamente el término es ahí es presente. No dice que será, no dice que fue, dice es. El problema obviamente que sale de ahí es que mucha gente piensa obviamente la doctrina de la gracia y dice, ok, el problema es que no hay mayor texto que abarque o que diga obviamente que los niños son exentos de esa culpabilidad que se transmite por Adán, y es verdad. Pero el texto aquí creo que es claro y dice, de los tales es el reino de los cielos. Ahora, algo aún más interesante es cuando vemos Apocalipsis. Al final van a notar que en el capítulo 20 de Apocalipsis está lo que son básicamente cuando el Señor juzga a los vivos y a los muertos. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, del cual huyeron la tierra y el cielo, ningún lugar se encontró para ellos. Y vi yo a los grandes y pequeños, dice ahí el texto,
de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según dice sus obras. Ahora, según lo que dice el texto, dice que la gente va a ser juzgada por los libros, y los libros tienen escritas las obras de los hombres. El problema es que un niño, un infante, no tiene obras hechas en realidad que se le pueda imputar alguna facturación, podríamos llamar, de pecado, porque no tienen la conciencia de pecado, no tienen capacidad de responder a un juicio, de manera que obviamente, de forma muy rápida y general, según lo que dice el texto en Lucas, los niños son un punto excepcional a la regla. Hablo de niños infantes. Ahora, una buena pregunta es, ¿cuándo un niño deja de ser, deja de pasar de un punto en que no se le imputa pecado o no se le condena por eso a cuando se le condena? Bueno, eso va a depender netamente de la edad del niño, porque cada niño es diferente el uno del otro y cada niño entiende las cosas diferente al otro. Eso significa que cuando él tenga el entendimiento de poder comprender básicamente las verdades generales y también particulares, es responsable de responder a eso. Así que, de alguna forma, mi posición, la posición de la iglesia, en el caso nuestro, es netamente que los infantes van al cielo. ¿Ya? No porque no sean imputables, sino porque Dios hace una excepción a la regla con ellos. No hay un, como dijo Abraham al Señor, el Dios justo, el Dios que es justo, no va a hacer justicia, obviamente no va a hacer lo que es correcto. Y si es justo, obviamente, en su juicio, ¿cómo va a imputar a un niño que no tiene la capacidad de responder de alguna forma a la culpabilidad que se le demanda? ¿Cómo podría responder un infante abortado a una condena que nunca, en realidad, él fue el producto probablemente de alguien que lo mató? ¿Cómo responde él a eso? Buena pregunta, no tengo idea. Y yo creo que el Señor no haría ese juicio, básicamente haría el juicio, pero él, la persona, en este caso, el infante no sería imputado como culpable, sino como inocente de alguna forma. ¿Ya? Pero es netamente una posición nuestra como iglesia, y obviamente el tiempo, como les dije, es corto como para poder responder de forma más detallada al punto. Así que, queridos, si tienen alguna pregunta, quiero dejar un espacio a alguien que quiera hacer una pregunta sobre algún tema particular. Así que algunos de los que están conectados, no sé si tienen alguna pregunta o que quieran hacernos una pregunta referente a algunos temas. Yo tengo otras preguntas, pero quiero darle la oportunidad a algunos que quiera dejar escrita su pregunta en el muro aquí mismo y poder contestar. No sé si hay alguien que quiera hacer una pregunta. Doy un minuto. No, nadie quiere hacer preguntas, querido, no hay ningún problema. Ok, yo tengo una aclaración más sobre una pregunta que les hice a la gente que está en el instituto. Que está en el estudio de Génesis. Una de las preguntas que hice, y a veces me gusta hacer a mí las preguntas, así que voy a tratar ahora en este lapso poder contestar una pregunta que es rápida, no es difícil. Tiene que ver con Edén. Una de las cosas que la gente generalmente dice, sobre todo los maestros de niños, es que Edén es el nombre del huerto. O dicen el huerto de Edén, estaban en Edén, en el huerto. El huerto básicamente deducen que el nombre del huerto o de la huerta del paraíso es Edén. Ahora, el problema con eso es que eso nos dice el texto. La gente deduce que el huerto se llama Edén, pero el huerto no se llama Edén, por si acaso. El huerto está en Edén, que es diferente. Ya es como decir que tú estás básicamente en Perú, en Chile, pero obviamente cada país tiene su localidad particular y tiene una dirección particular.
Si tú dices vivo en Chile, te van a preguntar obviamente, o si vives en Argentina o en cualquier otro lugar, si ya, pero en qué localidad particular. Bueno, yo vivo en la comuna de Quilicura. Ya, pero más particular, bueno, vivo y dio la dirección. El texto en Génesis dice que Jehová, Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí el nombre al hombre que había formado, de manera que el lugar, el huerto como tal, no tiene nombre, pero sí la localidad general. Básicamente podríamos decir a la comuna, el distrito se llama Edén. La dirección puntual dice que está al oriente, no dice nada más. Entonces, el huerto no se llama Edén, queridos, por si acaso. Véanlo en el texto. Génesis 2.8 dice eso, dice que básicamente Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Entonces, ahí dice que puso en Edén, básicamente al oriente de Edén, al hombre que había formado. No dice que el huerto se llamaba Edén. ¿Ya? Es algo para aclarar. Así que si usted es maestro, si es profesor de algún, o le enseña o le hace clase a niños, no diga que el huerto se llama Edén, por favor. El huerto no se llama Edén. El huerto está en Edén, está dentro de Edén, pero no tenemos idea dónde. Dice al oriente. En realidad no hay mayores datos sobre eso. Y decir que el huerto se llama Edén es decir algo que el texto bíblico no dice. ¿Ya? Así que ahí le respondí la pregunta a los hermanos, perdón, de Génesis de hoy día. Así que por si acaso, si los que quieren estar en Génesis, me paso el dato. Hoy a las 6 de la tarde tenemos nuestro estudio de Génesis. ¿Ok? Así que ese es un detalle que hay que mencionar sobre Edén. Ok. ¿Alguna otra pregunta? No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta que quisiera que le podamos ayudar. Ok. Una cosa que es interesante tiene que ver obviamente con los días. Hay algo que hay que entender, como les dije, que a veces hay gente que me pregunta sobre el día de Jehová o la diferencia, o si es un día literal o no es un día literal, o cosas de ese tipo. Bueno, creo que hace poco contesté la pregunta sobre los días de Génesis, mencioné una cita que es Génesis capítulo 2, verso 4, si no me equivoco, que dice: el día en que Jehová Dios hizo los cielos y la tierra. Ahora, como mencioné anteriormente, o como vuelvo a mencionar, la palabra Yom, que es utilizada muchas veces y de variadas formas en el texto bíblico, va a depender obviamente de su contexto, cómo se ocupe, y también va a depender de cómo, cómo está constituida la frase en la cual la palabra día esté presente. En el texto de Génesis capítulo 2 dice: el día en que Jehová Dios formó los cielos y la tierra. No está hablando de un día, no dice un día o 2 días, ya, sino el día. Ahora, si interpretáramos que el día que Jehová Dios hizo los cielos y la tierra tiene que ver netamente con un día literal, habría serios problemas de interpretación con el Génesis capítulo 1. Si entendemos que Génesis capítulo 1 son días literales de 24 horas, son 6. Obviamente el séptimo cesó de crear el Señor o contempló su creación, y este sería un serio problema. De manera que cuando el texto dice el día en que Jehová Dios hizo los cielos y la tierra, lo que está haciendo en alguna manera es básicamente resumir, concluir de una forma magistral lo que ya se ha mencionado en Génesis, el día en que Jehová, o básicamente el evento de la creación en que Dios hizo los cielos y la tierra. Cuando hablamos del día de Jehová, que aparece en Joel y en otros textos básicamente los profetas mayores y menores, el día de Jehová, mucha gente piensa que es un día puntual. El problema con eso es que el texto no dice eso. No dice que es un día o 2 días, dice el día de Jehová, o el día de la venganza del Señor, o cosas de ese tipo. El problema es que obviamente el día ahí no da ninguna alusión de que sea un día particular. De hecho, si van las citas de Joel con algunas otras citas donde aparece el día de Jehová, van a notar que hay 2 grandes secciones que están, comillas, divididas. Tenemos una sección donde se desata la ira de Jehová, donde Dios condena básicamente a las naciones gentiles y a su pueblo Israel
a la ira, a su ira. Pero posteriormente hay un versículo, o creo que uno o dos versículos que hablan de la bendición de Jehová, del día de Jehová como bendición. Entonces, si vemos en esa perspectiva lo que es el día de Jehová, tiene que ver nada más y nada menos con un evento particular. No con un día literal, sino con un evento en el cual Dios va a desatar su ira, pero también va a traer bendición. Ya, traten, como les digo a los que les gusta estudiar, traten de ver los textos que dicen el día de Jehová o el día del Señor y van a notar que hay esas dos connotaciones, tanto de bendición como también de juicio. Entonces no puede haber, obviamente es interesante notar que si ya están los dos, juicio sobre las naciones y también bendición, implica no un día literal, sino un evento particular en el cual Dios va a desatar su ira sobre las naciones gentiles y también su bendición. Entonces, querido, esa es una forma de poder ver, entender un poco también lo que es las profecías, ¿ya? Buena pregunta. Déjame terminar, Leti, y voy a tratar de contestar, aunque no creo porque me quedan 4 minutos, pero voy a dejarla para la próxima sección, para terminar y concluir esta. Queridos, vuelvo a repetir, trate de estudiar el día de Jehová en una perspectiva global y van a notar, como ya dije, esas dos connotaciones, bendición, juicio, y no habla de un día, sino habla del día, y tiene que ver netamente con el evento en el cual Dios va a desatar su ira. Ahora, obviamente tiene que ver, probablemente tiene que ver con el día de Jehová en cuanto a la ira del Señor, o la tribulación, o lo que ustedes quieran, como le quieran llamar. Ya, ya obviamente hay debate del tema, pero quiero dejarlo ahí para que puedan estudiar. La hermana Leticia dice lo siguiente. Tengo una pregunta, ¿por qué se divide tanto la iglesia católicos, evangélicos, protestantes, etcétera? Si Dios es realmente uno, él sabía que sería así. Buena pregunta. Ahora, el problema es que la hizo justo 3 minutos antes de terminar. Así que voy a tratar de responder a la próxima semana. Porque la pregunta, si bien va a ser un poco extensa, entonces quiero tratar de responderlo lo mejor para que pueda quedar claro para todos. Así que, ups, ahí sí. Así que queridos, la idea obviamente si les quiero animar, si quieren dejar su pregunta en el muro de la iglesia, dejen las preguntas, o si quieren mandarnos las preguntas al WhatsApp, no hay ningún problema y las respondemos en esta sección. Obviamente entre más preguntas haga o traiga, mejor. Ahora, deben entender que son media hora en que podemos responder las preguntas, vamos a tratar de contestarlas todas, pero trate de aprovechar ese tiempo también para poder que todos podamos aprender y disfrutar también de lo que dice el Señor. Así que Leti, me dejaste con esa tarea, así que te la voy a contestar la próxima semana por tema de tiempo, ¿ok? Así que queridos, vamos a orar, vamos a terminar esta sección y así ya empezar con nuestro culto y también con la predicación de hoy día, ¿ok? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque sin duda ella siempre nos desafía a conocerte más y a estudiar más las escrituras, Señor. Ellas son las que dan testimonio de ti y queremos, Señor, ser testigos fieles de tu palabra, Señor. Ayúdanos a poder deleitarnos, disfrutar, gozar, Señor, de ti. Y gracias por todo lo que tú haces, Padre. Te ruego y te pido que seas tú guiando nuestras vidas, ayudándonos, Señor, a aprender más de ti. Y gracias por todo lo que tú haces, porque sin duda todo lo que somos y todo lo que hacemos es para tu gloria, Señor. Queremos que sea así. Y Señor, gracias por darnos el privilegio de poder abrir los ojos un día más y ver tu misericordia sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, para poder, Señor, glorificarte también en este mundo con nuestras vidas. Señor, ayúdanos en eso. Y gracias por todo lo que tú haces. En Cristo Jesús oramos. Amén. Ok.
Excelente pregunta, querido Matías. Mira, esa pregunta te la voy a contestar junto con la de la Leti la próxima semana, porque es muy buena pregunta esa. Sobre lo que pusiste, la leo para todos. Dice, estuve viendo la Trinidad de Dios y la Biblia dice que Dios se encarnó para venir a la tierra, en donde todos sabemos que Jesús fue divino humano, pero nunca he resuelto la duda de cuando Jesús está diciendo crucificado y la misma palabra describe que fue desamparado. De hecho, sí dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo Dios Padre dejó a Jesús su Hijo, siendo que eran la misma persona? El castigo fue sobre el cuerpo humano y no sobre el espíritu. Buena pregunta. Pero te lo voy a contestar la próxima semana. ¿Ya? Muy, muy buena pregunta y tiene explicación. ¿Ya? Te voy a dar un dato. No son la misma persona el Padre que el Hijo, son dos personas diferentes. ¿Ya? Por eso creemos en la Trinidad. La Trinidad son tres personas distintas, pero el mismo Dios. No son las tres personas, no son la misma persona en diferentes modos, eso se llama modalismo. Básicamente que en un momento el Padre es Padre, después cambió a ser Hijo y después pasó a ser Hijo y Espíritu Santo. No, eso se llama modalismo, no es que son la misma persona, básicamente son el mismo Dios. ¿Ya? Pero te es un dato que te quiero dejar ahí. Ya, pero la próxima semana sin falta le contesto a Leti y a ti. Y obviamente, vuelvo a decir, querido, si les gustó la sección, denle like y también deje su pregunta. Ya, yo ya tengo dos. Así que trate de dejar la pregunta ahí. Si tiene alguna otra pregunta, déjela ahí y vamos a estar viendo. Ok, queridos, algo que hay que... Vamos a comenzar obviamente con los avisos. Siempre es bueno poder darle gracias al Señor por este tiempo y también recordar las cosas que estamos haciendo en la semana. Así que el día lunes, obviamente no hay instituto, no tenemos instituto por este mes, los del instituto están descansando, se supone, de la tribulación del Antiguo Testamento o del profesor, no sé, cualquiera de las dos, pero obviamente vamos ahora con el Nuevo Testamento. Si alguno quiere estar en el instituto, ya, obviamente avísenos para poder incorporarlo y también explicar un poco cómo es cómo se hace. Ya, así que por favor, si quieren participar, no hay ningún problema. Puede ser oyente o como alumno regular. Ya, eso la va a estar impartiendo el pastor Antonio, así que él va a estar viendo lo que es el Nuevo Testamento en este segundo semestre. Así que, queridos, desde ya, los que quieran participar del instituto, inscríbanse, anótenlo ahí en el mismo muro si no tienen el WhatsApp, o si están en el WhatsApp, sea Génesis o Romanos, si quiere decir, sí, yo quiero participar del instituto, me deja anotado, me dice quién y yo lo anoto para que pueda darle también sus notas, ¿ok? Así que el día lunes, desde la primera semana de agosto, empezamos con el instituto de Panorama del Nuevo Testamento. El día miércoles, como todos los miércoles, tenemos nuestro culto al Señor, de adoración al Señor, así que, querido, estemos invitando a otros. Si bien estamos en pandemia, con mayor razón podemos etiquetar a otras personas e invitarlas a participar del culto, a escuchar las escrituras. Es algo que no nos cuesta nada, en realidad es like, colocar y decir ahí está, lo envío. Así que queremos invitar, si usted quiere invitar a otro a escuchar las escrituras, a ver ya sea el instituto o los estudios que hemos estado haciendo, o el día miércoles el estudio a los Efesios, ahí está. Invita a cualquiera al que usted desee. Así que el día miércoles, 20 horas, tenemos nuestro estudio de la carta a los Efesios, en el capítulo 1. ¿Ya? Así que no hay ningún problema. Día sábado tenemos nuestro estudio también. Día viernes tenemos a las hermanas en Recoleta, han invitado a las hermanas de Quilicura, si quieren participar de la reunión de ellas, no hay ningún problema. Así que queridas, si quieren conectarse al estudio que están llevando las hermanas en la iglesia, la Gracia de Dios de Recoleta, no hay ningún problema. Ya, así que queridas, ahí está la invitación abierta para ustedes, para que puedan participar. También el día sábado, día sábado tenemos nuestro estudio de los romanos, que este sábado no se pudo hacer, netamente por temas laborales, así que les pido me perdonen, me excusen por eso. Así que este sábado no lo tuvimos, pero el próximo sábado, querido, no hay, sin falta, tenemos nuestro estudio de los romanos, capítulo 1. Así que los que quieran participar o los que quieran invitar a alguien, también no hay ningún problema para poder edificarnos todos sin ninguna dificultad, ¿ya?
sí avíseme para poder incorporar o poder hacerle llegar el enlace de Zoom, que es la aplicación que estamos ocupando para poder llevar a cabo estos estudios. Día domingo a las 10:30 tenemos la sección o la nueva sección que quisimos implementar de preguntas y respuestas, una perspectiva bíblica de la vida, que es de básicamente de 10:30 a las 11. ¿Ya? Así que quiero animar a los hermanos que quieran participar de ahí de preguntas y respuestas, que dejen sus preguntas y en esta sección vamos a contestar esas preguntas, obviamente dentro del tiempo. Así que queridos, queremos animarte con eso también, queremos ayudar con las preguntas y así también poder ser de bendición para otros. Y también tenemos a las 11 nuestro culto de adoración, que es lo que estamos haciendo ahora. Así que queridos, sí, como les dije, inviten a otros, estamos en pandemia física, no espiritual, ¿ya? Así que no deje de leer, no deje de invitar a otros a escuchar el consejo del Señor. Y también a las 6, hoy 6 de la tarde, Chile, ¿ya? Tenemos estudio de Génesis. Así que queridos, si quieres estar en Génesis, no hay ningún problema, incorpórate, todavía hay tiempo, porque obviamente ya pasamos el Génesis capítulo 1, vamos en el capítulo 2, así que se puede resumir Génesis capítulo 1 y poder entender de mejor manera el capítulo 2. Así que, queridos, los que ya están en Génesis, hoy 6 de la tarde tenemos nuestro estudio, así que venga preparado. Yo tengo algunas preguntas, así que espero, y de hecho hay un hermano ahí que me dé una pregunta, así que vamos a ver qué tal. ¿Ya? Así que desafiarles a estudiar las escrituras, queridos, siempre espero que sea a su agrado poder aprender más del Señor. Así que hoy a las 6 de la tarde Génesis, ¿ya? Otro aviso, otra de las cosas que queremos recordar siempre son 3. Una, lea, estudie, medite, memorice y sobre todo aplique la Biblia. Son cosas que siempre queremos recordar a la iglesia, querido. Lea, estudie, medite, memorice y sobre todo aplique la Biblia. Cosas que son importantes para la vida cristiana, ¿ya? Así que si tiene problemas con su vida devocional, es serio, es un tema serio, es como el inhalar y exhalar en realidad, leer y orar. Así que si tiene problemas con eso, tenga cuidado, ¿ya? Así que, por favor, estemos orando, estemos leyendo las escrituras. Segundo, ore por los hermanos y los enemigos. Estemos orando constantemente por aquellos que están en problemas, por las autoridades, por los hermanos, por los enemigos, que es la parte más difícil, creo yo, para el creyente. Sí, Señor, llévatelo, te lo mando, y hacemos obviamente cosas de ese tipo. Pero, querido, estemos orando por las personas. Tercero, predique el Evangelio. Ya, vuelvo a decir, el hecho de que estemos en pandemia no significa que debamos parar de predicar el Evangelio. Pablo dijo a Timoteo que predicar a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, cosas que hay que hacer. Es la labor de la iglesia ir y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que, querido, por favor, estemos predicando el Evangelio a toda criatura, ¿ok? Y para la iglesia, queridos, otro último aviso. Queremos recordar las ofrendas. Ya cada uno tiene un compromiso con el Señor y queremos motivarte en ese compromiso a seguir manteniéndolo. Estemos también orando por los hermanos que están con COVID. Así que esperando en el Señor también que estén bien. Y también estemos llamándonos unos a los otros. Pero también, queridos, no nos olvidemos de los compromisos que tenemos con el Señor. Cada uno dice el texto bíblico, como propuso en su corazón, no con tristeza, ¿ya? Ni por necesidad, ni por querer hacer un contrato, un trato con Dios, Señor, yo te doy 10, tú me das 20, no, ni por necesidad, ¿ya? Al contrario, Dios debe salir de un corazón, la ofrenda debe salir de un corazón alegre, generoso, por las bendiciones que el Señor le ha dado. Así que, querido, queremos motivarte con eso, a poder entender tu responsabilidad hacia el Señor, ¿ya? Así que, si tienen su Biblia ahí, vamos a pasar a nuestro tiempo juntos. Si tienen su Biblia ahí, 1 Corintios capítulo 2, verso 1 al 5. 1 Corintios capítulo 2, verso 1 al 5.
Primera a los Corintios capítulo 2, verso 1 al 5. Dice así. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Vamos a orar. Señor, te ruego que seas tú aplicando tu palabra a nuestros corazones. Y permítenos, Señor, gozarnos, Señor, en la locura de la predicación. Señor, ciertamente los judíos piden señales, Señor. Y los gentiles y muchos de nosotros quieren sabiduría. Pero, Señor, para tus hijos, Señor, hablar de la cruz de Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, Señor. Permítenos gloriarnos, Señor, en ti, gozarnos, Señor, en ti y deleitarnos en ti. Gracias por este tiempo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Posiblemente hayas escuchado decir en algunas ocasiones que las Escrituras en ninguna parte del texto bíblico aparece que Dios se ría, o que Dios se pone feliz, o que Dios está alegre, o alguna de ese tipo de percepciones. Y si somos honestos, en realidad dentro del texto bíblico hay 3 veces donde se menciona en realidad la tristeza o el dolor o el pesar del Señor. Pero también hay una realidad que no podemos ignorar, que dentro del texto bíblico solamente se encuentra un versículo donde se dice que el Señor se gozó, donde el Señor estuvo alegre. Es interesante notar que a pesar de todo lo que podrían haber hablado, dice que solamente un versículo que dio que el Señor se gozó. Lucas capítulo 10, verso 21, dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. J.C. Ryle dice de este texto y pregunta, ¿cuál es la causa del gozo del Señor? Fue la conversión de las almas. Fue la acogida del Evangelio por los débiles y humildes entre los judíos. Cuando los sabios y prudentes lo rechazaban por doquiera, mas cuando vio a unos pocos hombres, unas pocas mujeres pobres, acoger las alegres nuevas de salvación, se consoló su corazón. Y de alguna forma la base, querido, del gozo del Señor, si bien reside en la conversión de los hombres, como bien dijo J.C. Ryle, Lucas presenta 2 razones por las cuales el Señor alaba al Padre. Y en primer lugar dice al texto, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. Y es interesante cómo ver al Señor cómo se goza, porque el Señor oculta la verdad del Evangelio a los sabios y entendidos. De manera que Pablo, hablando de esa locura de la predicación, dice en 1 Corintios 1, 18 al 21, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y esa es la realidad por la cual el Señor se regocija. Porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. La segunda razón por la cual el Señor se regocija es porque básicamente a los niños les es revelado las buenas nuevas del Evangelio. Y el Señor dice, sí, Padre, porque así te agradó. De manera que podemos ver las palabras del apóstol Pablo diciendo así que hermanos,
Cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. De manera que los niños que se mencionan acá tienen que ver con la actitud, con el corazón de aquellos que han recibido el mensaje. El Evangelio es tan paradójico que los sabios y entendidos no pueden entender cómo el Dios del universo se hizo hombre, sirvió a los hombres y murió como un maldito en una cruz. Es la locura, querido, de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Y que al tercer día Él resucitase. Una locura para el hombre. De manera que obviamente hay algunas observaciones que debemos entender para poder comprender la magnitud de lo que Pablo está queriendo decir en este texto. La predicación del Evangelio, querido, no es palabra de hombres, sino el fiel testimonio de Dios acerca de su Hijo y el fiel testimonio de hombres de Dios acerca de Cristo. Debemos recordar las palabras del Señor cuando les dijo a los discípulos: y me seréis testigos. Ustedes son mis testigos. De manera que ellos llevan el testimonio de Dios, el Evangelio del Señor Jesucristo, de la misma forma que los creyentes deben llevar el testimonio de Cristo a todas las naciones. 2. El Evangelio no consiste en la capacidad de oratoria, ni en la elocuencia del predicador, ni en instrumentos de hombre para captar la atención de los hombres, ni en la metodología que ocupan para ambientar el lugar, el templo, para conmover a la multitud. No tiene que ver con eso, sino en el solo y exclusivo poder de Dios. Y la predicación del Evangelio, querido, es la humillación más grande del orgullo humano para que el exaltado sea Dios y no nosotros. De manera que podemos decir que todo lo que somos es por la sola gracia de Dios para la alabanza de la gloria de su gracia, dice el Efesios. Queridos, la predicación del Evangelio es Cristo mismo. De manera que cuando vemos el texto en Corintios capítulo 2, verso 1, dice así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. El hecho de que Pablo mencionara su estadía en Corinto, básicamente hablando de Hechos 18:11, después de haber tenido la visión del Señor, de ánimo de que se quedase ahí, que había mucho pueblo suyo, dice el texto que estuvo 1 año y 6 meses enseñando la palabra. De manera que la idea de Pablo es recordar a los hermanos cómo fue su estadía con él, entre ellos, enseñando las Escrituras, predicando el Evangelio. Y dice el texto así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no estuve ahí con excelencia de palabra o de sabiduría. Y fíjense que lo que fue a hacer fue a declarar, según lo que dice Hechos, enseñar la palabra de Dios. Y Corintios dice, para anunciaros el testimonio de Dios. Ahora bien, la palabra testimonio, o marturión, que aparece 20 veces en el Nuevo Testamento, y es una de las palabras menos comunes a diferencia de marturía. Esta palabra expresa indudablemente lo que su nombre dice. Básicamente, una prueba. Un testimonio eficaz, vivo, indudablemente, obviamente, objetivo. Por ende, cuando se habla del testimonio, solo se puede entender por medio de lo que una persona ha visto, oído o experimentado. Por eso, un testigo solo declara ante el juez lo que él conoce objetivamente de acuerdo a algún hecho o situación. Este no es para especular, dar su opinión sobre asuntos de lo que pretendió haber visto, ni tampoco presenta una idea vaga, difusa y poco fiable de lo que vivió. Es así que Pablo era un testigo de la revelación de Dios, no manifestando su propio mensaje de salvación, no dando a conocer su opinión sobre el Evangelio, no pensando si es que me parece que esto es como alguna idea vaga de quién es Cristo. No.
No tiene que ver con básicamente con su entendimiento ni su habilidad de oratoria o su sabiduría, sino que solo expresó el mensaje de salvación sencilla y claramente, enseñando así la sabiduría de Dios. Que es locura, dice básicamente Corintios 1:21, para el hombre caído, pero a nosotros, eso que es locura para ellos es poder de Dios. Pablo, querido, habla a Timoteo de la siguiente manera referente a la sabiduría de los hombres en los tiempos posteriores. Dice, porque en los tiempos posteriores habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, etcétera, etcétera. Amadores de deleite más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Esto se evita. De igual modo, Pablo no solo advierte a Timoteo, sino que expresamente le dice que predique la palabra, que insta a tiempo y fuera de tiempo. Por ende, la tarea principal de un pastor, y no solo de un pastor, de la iglesia, básicamente es enseñar el consejo de Dios, es predicar el evangelio, ser un testigo fiel. Un pregonero de justicia y de la verdad de Cristo, un hombre que como un atalaya declara lo que ve claramente hacia sus oyentes, como lo fuese quien. Cuando dice, hijo de hombre, yo te he puesto para atalaya a la casa de Israel, dice el texto bíblico, oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Esa es la tarea de un predicador, de un pastor, pero también de la iglesia. Hoy más que nunca la iglesia ha descansado mucho los pastores diciendo, es que ese es el trabajo del pastor. Querido, esa es la función de la iglesia, ese es el propósito de la iglesia. Ir y hacer discípulos a todas o de todas las naciones. De esa manera, cada profeta fiel, querido, declara solo lo que Dios ha dicho, diciendo así ha dicho Jehová. Es así que cuando vamos al templo, no vamos a escuchar las nuevas de la semana, no vamos a escuchar la opinión sobre el último show que hubo en televisión, ni los chismes entre los hermanos, es que este hizo esto, este hizo aquello, sino se supone que vamos a escuchar la palabra inerrante, infalible y poderosa de nuestro Dios que cambia vidas. Eso debemos hacer. Eso es lo que tú debes hacer. Hasta el punto que el mismo apóstol Pablo dice, no vine según la superioridad o con sabiduría de palabra o de sabiduría. O superioridad, que también se puede traducir. A pesar del pensamiento filosófico, las palabras pomposas que seguramente eran oídas por el mundo griego de aquel entonces, Pablo no dejó que su posición se interpusiera para exponer claramente el mensaje de Dios. Él sabía claramente quién era y de dónde venía, y podría haber usado sus títulos. Podría haber ocupado su oratoria para ganar más gente, adeptos y aún participantes de su obra, querido. Eso no fue lo que el apóstol Pablo dice. No es su obra, no es su trabajo, ni su poder, sino el poder de Dios, el que transforma vidas. Por lo cual la superioridad o las palabras elevadas que pudieran expresar con facilidad no era el mecanismo que Dios utilizaría, sino el Evangelio. La locura de la predicación de un hombre que fue crucificado, querido. Para el judío ciertamente es tropezadero, es inconcebible. Y para los gentiles es una locura. ¿Cómo hombres van a adorar a un crucificado? Querido, esto que hizo Pablo no consistió en la manipulación malversada, como tampoco en la sabiduría que pudiera expresar el apóstol. Antes bien, que solo fue la sabiduría de Dios expresada en el Evangelio. Eso fue lo que hizo Pablo. Hay que expresar lisa y llanamente el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo.
Ese es el testimonio eficaz. Y Pablo era su testimonio fidedigno de que ese evangelio, esa persona, transforma vidas. Cambia al hombre de estar muertos en sus delitos y pecados para darles vida y vida en abundancia. ¿No has pensado que a veces somos egoístas? No sé si a veces, yo creo que siempre somos egoístas. Si tuvieras la receta del cáncer, ¿no la compartirías? Si tuvieras la receta del SIDA para poder curar a las personas, ¿no la compartirías? Pero teniendo el Evangelio para salvar las almas del infierno, no lo compartimos. O escasamente lo compartimos. Pablo, pudiendo compartirlo con elocuencia, él decidió no hacerlo así. Sino que el texto bíblico dice el mismo apóstol Pablo, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. En otras palabras dice, porque determiné no haber sabido cosa alguna entre ustedes, sino a Jesucristo y este crucificado. Esa es la idea. Determiné no oír, no haber oído, no querer escuchar ninguna otra cosa, sino a Jesucristo y a esto crucificado. No quiero escuchar ninguna otra cosa, solamente eso, ese es mi tema. El apóstol no estaba interesado en discutir sobre puntos de vista, sobre cuál o tal cosa, o sobre pensamientos de hombres, ya sea suya o de cualquier otro tema. Aún así, en ese contexto diferente, solo los roles y responsabilidades en el matrimonio. El Espíritu Santo dice, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, dice, nosotros no tenemos tal costumbre, dice el apóstol Pablo, pero en otro contexto. Así que Pablo determinó, básicamente, no estaba pensando en exponer su filosofía de trabajo, su liturgia o su propio mensaje, sino poder proclamar la sabiduría de Dios en la faz de Jesucristo y este crucificado. El corazón de Pablo, querido, no estaba en hacerse famoso o esperar el aplauso de su público. No. El afán y el gozo de Pablo era exponer a Jesús, Jesús cuyo nombre significa Dios salva. Por ende, cuando Pablo proclama el mensaje de Jesucristo, entendía lo dicho por el ángel cuando dijo, y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso es lo que Dios, básicamente, Dios hecho hombre, el Dios todopoderoso hecho un siervo que vino a salvar a los pecadores. Pues me propuse no saber entre vosotros sino a Jesucristo y este crucificado. Esta es la razón por lo que es locura a los que se pierden, querido, porque es insensatez para el hombre caído entender que Cristo Jesús, el Dios todopoderoso, soberano, fiel, creador, omnisciente, omnipresente, santo, bueno, infinito, eterno y justo, se humillase tomando la forma de un hombre y estando en la condición de un hombre fuese siervo y muerto en una cruz que es vergüenza y maldición en cualquier lugar del mundo. Es por esa razón, querido, que el mundo no conoce a Dios. Mediante la sabiduría de Dios. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Si tú eres salvo, si tú eres creyente, es porque otro creyente hizo lo que debió hacer. Ir y hacer discípulos. Ir y predicar el Evangelio. Eso fue el medio que Dios ocupó para salvarte. Pablo lo dijo de la siguiente manera, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Tú te avergüenzas del Evangelio, querido? Y si me dices que no, la pregunta es, ¿hablas de Cristo todos los días?
Seamos honestos, creo que muchos de nosotros, en más de una ocasión, hemos sentido vergüenza de hablar de nuestro Cristo. El problema que dice Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y fíjense que ya que por medio del Evangelio se manifiesta la justicia de Dios y la sabiduría de Dios, solo en Cristo y por medio de Él, básicamente, tenemos sabiduría, santificación, justificación y redención. Es Él. A tal punto que el mismo apóstol Pablo dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Ahora bien, las versiones en general traducen ese texto y básicamente de la siguiente forma, y estuve yo con vosotros con flaqueza y mucho temor y temblor. Eso así lo dice la Reina Valera 909, o estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, que es lo que dice la Reina Valera 60. Pero una traducción un poco más precisa sería, y yo llegué a estar entre vosotros con debilidad y temor y mucho temblor. Esa sería una traducción más exacta. Para Pablo, el predicar el Evangelio no solo era una cuestión de gusto, sino de responsabilidad. Sea cual fuera la motivación por la cual Cristo se anunciado, su corazón estaba en hacer lo que Dios quería. En Hechos 18:9, estando Pablo en Corinto, se nos dice, entonces el Señor les dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Cuando el Señor le habló a Pablo sobre su obra en la vida de los corintios, tuvo un inmediato acto. ¿Cuál fue? Obediencia. Fue obediente. Obediencia que lleva en sí la responsabilidad de lo que el Señor le había encomendado. Por ende, Pablo habla que estuvo entre los hermanos con debilidad. ¿Sí? Ahora, la palabra debilidad podría traducirse como debilidad, impotencia o enfermedad. Esa palabra aparece 24 veces en el Nuevo Testamento con referencia a diferentes connotaciones en el texto. Pero bajo este contexto podrían solamente haber dos interpretaciones. Una, primeramente puede estar refiriéndose al aspecto físico de Pablo. Esto es básicamente su apariencia, según lo que dice 2 Corintios, capítulo 10, verso 10. Ya que no era muy agraciado, y en segundo lugar puede referirse o puede entenderse como la debilidad del Evangelio, esto es, que es necedad y locura para el mundo, pero es poder de Dios para todo aquel que cree. Son las dos formas que pueden ver esa palabra debilidad. Ahora, el estimar las posibilidades obviamente es imprescindible establecer el contexto en el cual Pablo está hablando. Ya en el primer capítulo de la carta podemos ver básicamente la salutación, una acción de gracia de parte del apóstol Pablo hacia el Señor por los hermanos, y desde el versículo 10 hacia adelante vemos el tema de la división en la iglesia, ya sea a qué persona seguir. ¿Se acuerdan? Algunos decían yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, y otros decían yo soy de Cristo, como los más espirituales. Y obviamente la manera cuando llegamos al capítulo 2 vemos el contraste de la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo establecido en el Evangelio. Ahora, de manera que cuando llegamos al capítulo 2, verso 1, explica la obra de Pablo cuando fue a los Corintios, no con sabiduría de la palabra, y en el verso 4 se nos dice ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Por ende, el contexto en que se desarrolla la palabra debilidad no expresa la idea de una debilidad física, como en 2 Corintios 10, sino al contrario, explica el Evangelio como una debilidad para aquellos que buscan la sabiduría humana y no la sabiduría de Dios. Para ellos, obviamente, el Evangelio es débil. No tiene sentido. Ahora, fíjense que aún más podríamos pensar, cuando dice el texto, y estuve con debilidad y mucho temor y temblor. Ahora, cuando el Señor le habló a Pablo en Hechos 18:9, esto provocó un desafío y responsabilidad por la orden dada de parte del Señor a Pablo en visión. Por ende, el temor y temblor no se refería a una timidez de parte del apóstol Pablo. En semejante caso hubiese sido un poco contradictorio pensar algo así. El hecho de que el mismo apóstol Pablo motivó a Timoteo a seguir adelante
con su ministerio a pesar de la persecución. Cuando Pablo habla de temor y temblor, habla del no cumplir con la demanda hecha por el Señor. Si bien Corinto era conocido como la ciudad libertina, inmoral e idólatra, Pablo deseaba ver dicha obra de Dios manifestada en la vida de los corintios. Pablo deseaba ver eso en la vida de los hermanos. Su responsabilidad y su deseo como siervo del Señor le impartía dicho sentir, aun entendiendo sus propias limitaciones y pecados. ¿Qué persona no se sentiría así, abrumada por la responsabilidad de predicar el Evangelio a personas que son total y absolutamente inmorales? Que 4 de sus 5 palabras son puras groserías, son cosas inmorales, prácticas pervertidas. Querido, ¿quién no se sentiría abrumado cuando dice el Señor y cuando te dicen tienes que predicarles a esos? ¿O no te has sentido intimidado a veces cuando ves a personas pasar y ver su aspecto y dices, creo que eres mala persona y no te dan ganas de predicar? Pablo sentía esa responsabilidad, querido, ese temor, ese temblor por la responsabilidad que conlleva la obediencia. Creo que es algo que nos falta mucho por entender. A tal punto que el mismo apóstol Pablo dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Pablo no solo llegó a percibir y entender la responsabilidad de lo que Cristo le había encomendado en Corinto, estando entre los hermanos con debilidad y temor y temblor, sino que el texto nos dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. El testimonio de Dios, querido, no consistía como Pablo daba el mensaje, sino en el mensaje mismo. Es el mensaje del Evangelio que transforma vidas. Esto es el poder de Dios. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La intención de Pablo no era mostrar sus habilidades de oratoria ni su destreza con la filosofía de este mundo, sino que su palabra y el contenido de esa proclamación, de ese mensaje, no fue para persuadir netamente humanos con esa sabiduría humana y mundana. Fíjense que la palabra persuasión no solo figura en ese texto, no aparece en ningún otro texto de la Biblia, y expresa la idea de una habilidad retórica. Esto es que no iba a ocupar su elocuencia en la oratoria para exponer el mensaje de la cruz, sino que solo iba a hablar de Cristo y ese crucificado. Eso nos dice que Pablo tenía la capacidad de hacerlo. Pablo podía desenvolver su oratoria y exponer el mensaje del Evangelio, pero él no quería hacerlo. De hecho, no lo hizo. Carlos Spurgeon dijo lo siguiente en cuanto al predicador, y miren lo que dice, y cito para ustedes. El poder del Evangelio no está en la elocuencia del predicador. De ser así, los hombres serían los que convertirían las almas. Tampoco depende de los conocimientos del predicador, pues de esa forma consistiría de sabiduría humana. Podemos predicar hasta que nuestras lenguas se cansen, hasta que se agoten nuestros pulmones y muramos, pero nunca se convertirá un alma a menos que el Espíritu Santo use la palabra de Dios y dé el poder para convertirla. No hay otro medio, no hay otra forma en que el hombre pueda salvarse, sino solo y exclusivamente por el poder de Dios manifestado en el Evangelio. A veces la gente dice, pero tengo vergüenza, querido. No debería darte vergüenza. No debería darnos vergüenza, porque es poder de Dios para salvar a las almas. A tal punto que la Biblia dice que aún los ángeles esperan ver cómo un alma se arrepiente y se gozan cuando ven eso. ¿Cuánto más un hijo de Dios al ver un corazón que está muerto en delitos y pecados, que estaba sin Dios y sin ciudadanía en este mundo, sin nada, y volverlo a la vida? Ver cómo el Señor dice sea la luz, y la luz del Evangelio de la gracia de Dios actúa en esa persona.
Querido, no estimar su sabiduría o elocuencia pública de Pablo describe que el mensaje no consiste en eso. No consiste en qué tan elocuente sea usted, qué tan docto sea usted. Consiste en la obediencia. Consiste en lo que dice el texto, en demostración en el espíritu y de poder. No en tu poder, en el poder de Dios. Y eso es algo que la iglesia más y más ha olvidado. Piensa que tiene que ver con sus habilidades, querido. No tiene que ver con sus habilidades. Tiene que ver con el poder de Dios. ¿Por qué? ¿O para qué? Mira lo que dice Pablo. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y es de verdad. Vuelvo a citar a Carlos Spurgeon, que dijo: el poder del evangelio no está en la elocuencia del predicador. De ser así, los hombres serían los que convertirían las almas. Tampoco depende de los conocimientos del predicador, pues de esa forma consistirían de sabiduría humana. Consiste en el poder de Dios. ¿Para qué? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Para que vuestra fe esté fundada en el poder de Dios. Y fíjense que hay un marcado contraste que hace Pablo por medio de pero, que aparece en el verso 4 y en el verso 5. Muestra la importancia de los que han hablado a los corintios, de lo que básicamente le está diciendo a los corintios. Entender que el evangelio no consiste en la sabiduría humana ni en los recursos humanísticos que se puedan desprender de ellos, sino solo exclusivamente en una demostración convincente en el espíritu por medio del poder transformador del evangelio. Querido, sácate esa idea de tu cabeza de que no eres capaz. Gloria a Dios porque no eres capaz. Porque Dios sí es capaz en ti de hacer su obra. A veces dice la gente que no sé cómo empezar. Querido, habla. No veas cómo empieza ni cómo termina, solo habla y sé obediente. Solo dice: Señor, no soy elocuente, no tengo oratoria, en realidad aún me da vergüenza, no sé cómo expresar, me da vergüenza por mi ignorancia y por mi torpeza, pero permíteme predicar tu palabra, a Jesucristo y crucificado. El fin de esa prueba ineludible expresada en la vida de cada individuo que ha sido alcanzado por la gracia de Dios, para que vuestra fe no esté en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Eso es para que no esté o hubiera posibilidad alguna de que esa esperanza estuviese basada o existiese en los pensamientos de los hombres. Ajeno a lo que Dios es y dice, lejos de su voluntad y basado en el raciocinio de una mente reprobada y sin entendimiento acerca de Dios, sino para que vuestra fe o la fe de los hombres esté, básicamente en este caso, en los corintios, y estuviese basada en el poder transformador de Dios por medio de Cristo. Por eso Pablo dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a crucificado. Querido, déjame decirte que no tiene que ver con tu poder. Vuelvo a decir, no tiene que ver con tu capacidad. No tiene que ver tampoco con la elocuencia de tus palabras. Tiene que ver con el poder de Dios, obrando por medio de ti, para su gloria. Si has pensado de alguna manera algo de esto, si has pensado a veces que no predicar el evangelio es porque te sientes incapaz, y porque Satanás susurra a tu oído diciendo: no eres capaz, te da vergüenza, admítelo, reconócelo, dile así: sí, soy incapaz, ya hasta me da vergüenza, pero sé que el Señor es capaz en mí. Y la vergüenza que siento no es por eso, sino por mi incapacidad. Y doy gloria a Dios porque de Él proviene todo eso. Proviene la capacidad de poder manifestar el mensaje de salvación. Querido, no pienses que el evangelio ha cambiado. Sigue siendo simple. Sigue siendo
eficaz y poderoso. Si lo puedo resumir en palabras del apóstol Pablo a los Corintios sobre el mensaje del Evangelio, fíjate que Corintios capítulo 15 habla de eso. Primero los Corintios capítulo 15 habla de la exposición del Evangelio y cómo el apóstol Pablo lo entendió y cómo se los expuso de alguna forma. Dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Querido, el mensaje del Evangelio es simple. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo resucitó conforme a las Escrituras. Y hoy tenemos el testimonio fiel y digno de Dios, de los apóstoles, de su palabra, que es Él quien transforma la vida de un hombre pecador para llevarlos a la cruz de Cristo. Vamos a ver. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por ayudarnos a entender tu palabra. Y gracias, Señor, porque no se trata de nosotros, Señor, sino de ti. Como dijo el salmista: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Y a tu nombre damos gloria, Señor, por tu poder. Porque es el Evangelio, tu poder, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Permítenos no caer en la torpeza ni la tentación de pensar, Señor, que tiene que ver con la elocuencia que podamos tener o el estudio que podamos manejar, o, Señor, incluso en cómo podamos exponer las doctrinas. Permítanos entender que no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con tu poder, con lo que tú vas a hacer en la vida de hombres, Señor, con lo que tú haces en nuestras vidas día a día, y con tu mensaje, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que cambia vidas. Ha cambiado nuestras vidas, seguirá cambiando la vida de otros muchos, Señor. Permítenos ser fieles a tu palabra, al predicar tu palabra a otros, y perdónanos, Señor, si hemos perdido el tiempo no haciéndolo. Si hemos perdido el tiempo con tantos afanes, Señor, de esta vida, pensando que son más importantes que tu obra. Y ayúdanos a buscar primeramente tu reino y tu justicia, sabiendo que todas las cosas serán añadidas a su tiempo. Gracias, Señor, porque tú nos perdonas, Señor, si confesamos nuestros pecados, Señor. Y si alguno de nosotros hemos pecado en esta forma, perdónanos.